Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carmen y este canal es Mensaje de tu Ser Interno. Vamos a ver qué mensajito hay para ti. Quizás algún mensajito que tú necesitas escuchar desde hace rato y que no lo has podido entender o escuchar o que alguien no te lo haya dicho. Este es un canal donde hablamos del amor y del desamor, pero también de esos consejos que son útiles para qué hacer con ese amor, por qué sigo enganchada en ese amor, por qué no termino yo de soltar. Vamos a ver acá, mira, aquí en estas cartitas, vamos a ver qué mensaje hay para ti. Sí, señor. Escojamos una. Vamos a ver esta. Aprende a amar, pero de verdad. Esto de aprende a amar de verdad significa algo. No es que no sepas amar porque no amas. Todo lo contrario. Es que amas tanto muchísimas veces que te olvidas de ti mismo o de ti misma. No sabes amar a medida. No sabes amar con cordura, sino desesperadamente amas todo lo que puedas para que esa persona de repente no se te vaya. ¿Por qué tiene que ser así? Tú tienes que amar lo que tú tengas que amar y también en la medida que esa persona también te ame. Tú no puedes dar más de lo que esa persona te da. ¿Tú sabes por qué? No porque seas egoísta o no es porque no quieras darlo. Tú puedes amar a quien tú quieras. Yo puedo amar a un artista de la televisión o del cine y eso no quiere decir que me esté amando a mí. Lo amo porque quiero amarlo, sin esperar nada a cambio. Y no soy infeliz con eso, al contrario, soy muy feliz dándole amor. Pero cuando uno está dando en una relación amor, uno también espera que le den la misma parte, ¿verdad que sí? Para que todo sea equitativo. Pero lo peor de todo no es eso justamente. Lo peor de todo es que esa persona cuando empieza a darse cuenta, todos somos muy inteligentes, ¿verdad que sí? Cuando empieza a darse cuenta que realmente le estás dando más de lo que esa persona da, comienza a aprovecharse, comienza a minimizarte, comienza a pasar esas dignidades, se las pasa por la correa, ¿entiendes? Se las pasa, como dice, por el forro de la correa. No le está importando ya nada porque sabe que tú estás ahí para lo que sea y que solamente tú dices, haces así y ya sale corriendo esa persona. Eso es lo que pasa. Que entonces cuando esa persona te ama realmente, o hagamos lo contrario, que esa persona realmente te ama sin medida, lo que tú digas, ¿cómo te sientes tú? Muy seguro, muy segura de esa persona. Hagas lo que hagas, esa persona va a estar allí y tú estás seguro que no va a pasar nada. Y empiezas a portarte mal y empiezas a hacer cosas que de verdad no deberías hacer, porque tú sabes que está ahí. Ahí está la persona, jamás te va a dejar. ¿Y eso por qué? Porque esa persona, amándote de esa manera, te ha estado subiendo de nivel, te ha estado subiendo de nivel y ahora tú estás en un altar y lo que estás es como quien dice señalando. Esto, yo quiero esto, yo no quiero esto, juego contigo como me dé la gana y entonces empiezas tú a utilizar a esa persona como una marioneta. Eso es todo. Hasta que llega el momento en que tú, como ya te cansaste de tanto jugar, de jugar con ese juguetico, ya te fastidiaste, vas a ir a buscar otro juguetico. Pero probablemente ese juguetico es de mayor calidad, porque es de mayor tecnología, más alta tecnología, más difícil de manipular. Entonces la persona se siente, o tú te vas a sentir más interesado porque es más difícil ese jueguito. Eso es lo que pasa, mi querido amigo, mi querida amiga. Aprende a amar, pero de verdad. No des más de lo que tengas que dar. Tú puedes amar a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, a esa persona especial, a esa personita especial. También la puedes amar con todo tu corazón. Pero tú también tienes que poner un límite. Pero ese límite, vuelvo y repito, no es por egoísmo, ni porque no quieras dar más, ni porque te cueste plata o billete el tener que amar.
sino sencillamente porque llega un momento en que la gente abusa, se pasan de la raya, no saben realmente medir lo que es el amar y lo que es el abuso. Y entonces ahí el que mejor se porte, cuando tú le empiezas a dar esos síntomas o esa persona empieza a ver esos síntomas tuyos de debilidad para con esa persona y se siente que de verdad es lo máximo, le está subiendo el ego, le está subiendo ese orgullo, ese ego. Y entonces la persona hace contigo lo que le da la gana. Va y busca afuera ahora porque ya se cansó de ti, de ese jueguito. Ya me fastidié de esta marioneta. Ya quiero otra marioneta más moderna, que tenga más dificultades. Así como los jueguitos de Mario Bros. Más dificultades. A mayor dificultad, más interesante. Hasta que llega un momento en que consigue que ese jueguito, por donde lo mire, no lo puede manipular. Ahí quedó enganchada esa persona. Ahí sí que quedó enganchada esa persona porque no puede jugar con ese juego. Porque de verdad que le ganó. Porque era muy difícil. Ah, entonces ahora es el juego el que sube y esa persona queda abajo buscando la manera de ver cómo hace para solucionar ese juego. ¿Te estás dando cuenta de las diferencias? ¿Por qué es que las personas se portan así muchas veces? Vamos a ver aquí de todas maneras para ti, si tú estabas esperando este video o si realmente te resuena este video. Quiero darte aquí, vamos a ver qué cosas puede estar pensando esta persona. Esta persona jugó contigo, se fue, ahora tú estás como quien dice, esperando que, estás esperando a lo mejor esa persona que vuelva. Aprende a amar, pero aprende a amar de verdad. Vamos a ver qué hay para ti. El corte. Mira, esta persona, de verdad, honestamente, no va a querer hablar contigo. Por lo menos hasta que tú no te reformules como un juego tecnológico. Hasta que tú no te conviertas en un juego de verdad, de armas tomar, difícil de solucionar, esa persona no va a volver. Cuando tú te empieces a convertir en ese jueguito, pero un jueguito interesante, que no tenga ni pie ni cabeza y que nadie lo pueda solucionar, vuelvo y repito, ahí es donde vendrá esa persona a buscarte. Porque ahí sí, tú te levantaste y esa persona quedó abajo. Levántate tú, súbete tú a ese altar, que no sea más nadie que lo haga sino tú mismo o tú misma. Esa persona no va a venir a hablarte por ahora. Vamos a ver. Mira, ya estás saliendo tú de ese corazoncito. Ya por lo menos se ve que pasado el tiempo ya vas a darte cuenta de que todo pasa. No hay colaboración, esta persona no va a querer colaborar definitivamente, ahí se ve que no, estás pasando tú o sales de ese duelo definitivamente. No es mal de morirse, mi amor querido, no van a pasar 1000 años para que tú olvides a esta persona. Al contrario, mientras tú empieces a trabajar en ti y te des de verdad el puesto que te corresponde, más rápido vas a olvidar a esa persona. Y después nos veremos las caras, a lo mejor haz lo contrario después. Sí, señor, mira lo que viene para ti. Bien sea de esa persona que ya se da cuenta de que cambiaste, que ahora cambiaste tu técnica, o puede ser una nueva persona que venga para ti. Pero si esa persona, y esto es lo que tú has hecho, que tú te vas, digamos, probablemente te tengas que ir a hacer un retiro espiritual, a darte cuenta, a regenerarte. Es así como si tú tuvieras que ir para un sanatorio a regenerar tu manera de querer. Eso mismo es lo que es lo que estamos viendo acá. Es como que si tú te fueras a regenerar y a decir, voy a entrar a un sanatorio para regenerarme y para desintoxicarme de tanto amor que doy sin recibir nada a cambio. Para dejarme de ser jueguito de nadie. Para aprender a no ser marioneta de nadie. ¿Entiendes? Entonces tú te vas para esa escuelita y veo que estás como yéndote para allá. Vas a ir tranquilamente a tu escuelita y sí que te digo que la próxima vez que venga alguien para ti, muy diferente va a ser ahora tu relación. Eso te lo aseguro, que muy diferente será para ti ahora esa relación. Porque le vas a pegar por el pecho y le vas a decir, ¿sabes una cosa? Yo sé amar,
Yo no sé tú, pero a mí lo primero que tiene que pasar por encima o por enfrente de mí es el respeto para mí, la consideración y los valores que tengo. Sí, señor. Y sabes una cosa, no te voy a poner en ningún altar ni en ningún pedestal. Para eso me pongo yo. Y si tú quieres, sube tú por tus propios medios y me alcanzas. Y estaremos en el mismo nivel. ¿De acuerdo? Del resto, olvídate, yo no pienso poner ni a ti ni a nadie en un pedestal. ¡Vaya! Hasta que por fin lo entendimos. Sí, señor. Así que sí que te digo, mi querido amigo, mi querida amiga, esto es de verdad bien en serio. Tú dirás, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué se fue así sin decirme nada? ¿Por qué llegó y se desapareció? ¿Por qué sin motivo, sin razón, sin justificación? ¿Por qué tan desconsiderada o desconsiderado? Porque tú te dejaste, sencillamente por eso. Nos estamos viendo, mi amor querido, en un próximo video. No sin antes pedirte que por favor te suscribas al canal, que le des un like si te gustó y hazme los comentarios que me quieras hacer. Cualquier cosa, muchísimas veces, yo los leo siempre. A veces no los puedo contestar porque tengo muchísimo trabajo, pero los leo. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito. Bye bye.